Gloria de nuestro Dios. Sea bienvenido a la iglesia Tabernáculo de Dios, el pueblo ya presente. Dice, den un aplauso al Señor Jesucristo. En esta noche nos sentimos contentos, alegres, bendecidos. Mire, les quería pedir un favor, usted que tiene redes sociales, comparta las enseñanzas, amén. ¿Qué es eso que tienen ahí, chistes y que no sé qué tanto anunciamos? No, la palabra del Señor, para que otros sean edificados, otros sean bendecidos. Amén, iglesia. Bueno, ya los comprometimos, amén. Ya están bien enlazados en el nombre de Jesús. Primera carta de Juan, dice la epístola del apóstol San Juan, según San Juan, amén. De los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ahí la epístola universal, dice la Biblia, del apóstol San Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Hoy empezamos los viernes a estudiar la epístola según San Juan. Los miércoles estamos estudiando la epístola según San Pedro. Amén, para la gloria de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 1, estamos ahí todos, así como estamos sentaditos. Vamos a leer la palabra. Le vamos a pedir que le ponga en silencio sus celulares, por favor, y que pongan atención. Solamente son 10 versículos, pero son muy poderosos en el Señor. Por favor, controlen al niño, pónganlo ahí en la sillita para que se vaya comportando y acostumbrando, amén. Pedimos en el amor del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, dice el encabezado, la palabra de vida, amén. Alabado sea Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, le damos lectura, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Versículo 1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿qué dice? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, dice, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto, una vez Juan vuelve a decir lo mismo, y oído, eso os anunciamos, para que también, dice, vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Oramos. Padre, gracias te damos, nuestro Dios Todopoderoso, por tu amor y misericordia, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has extendido tu misericordia, Señor. Y hoy venimos con tu pueblo, dándote la gloria, dándote la honra, dándote la alabanza. Tu palabra es bendita, Señor, tu palabra es bendecida. Ayúdanos hoy a estudiarla, mi Dios, a ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Pero sobre todo, mi Dios Todopoderoso, que tu palabra quede atesorada en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Desde ya recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda justicia y a toda verdad. En el nombre que es sobre todo nombre oramos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dale unas galletas a las almitas para que se goce. Queremos decirle que los viernes Dios nos ha puesto en nuestro corazón lo que dice San Juan capítulo 5, su versículo 39, que dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella, ¿qué dice? Mana la vida, y ellas son las que dan testimonio, dice, de nosotros, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Escudriñar quiere decir indagar, amén. Indagar quiere decir averiguar. Amén. Los estudiosos dicen que podemos mirar con una lupa y también podemos observar con un telescopio, pero con un microscopio podemos profundizar más. Y ese es el sentir de escudriñar, amén.
Vamos escudriñando, vamos investigando. Amén. Y me impacta el apóstol Juan. ¿Cuántos se acuerdan de ese apóstol amado? De hecho, la Biblia le llama el apóstol, ¿qué? Del amor. Porque Juan es el que dice en su epístola, San Juan 4:8, que dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos aman aquí? Amén, pero a la manera de Dios, hermanos. Amén, porque está el amor eros, que es el amor terrenal, el amor carnal, pero también está el amor Abba Padre. Amén, el amor que se da uno mismo. Entonces el apóstol Juan, amén, es el discípulo que se recostó, dice la Biblia. Me gusta cuando leemos los evangelios, dice que Juan se recostó en los brazos del Señor y lo amaba y lo quería. Y Juan creo que fue uno de los discípulos que pudo experimentar el amor de nuestro Señor Jesucristo muy cercano. Y por eso dice el versículo 1, dice, lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Vaya conmigo en el libro en el Evangelio según San Juan, el Evangelio San Juan capítulo 1, versículo 1, porque Juan dice lo que era en el principio. Entonces en San Juan 1:1 dice así, en el Evangelio dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué era en el principio? El Verbo. ¿Y qué era con Dios? El Verbo. ¿Y el Verbo qué era? Era Dios. Versículo 2 dice, este era en el principio, o sea, pasado. Todas las cosas por Él fueron hechas, por ese Verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Versículo 4. En Él estaba la vida. ¿En dónde estaba la vida? En nuestro Dios. Y la vida era la luz de los hombres. Oiga bien, la luz en las tinieblas les resplandece, y las tinieblas, ¿qué dice? No prevalecieron contra ella. Alabado sea Dios. Vuelva a la epístola del apóstol Juan 1:1. El apóstol Juan empieza a dar testimonio acerca de ¿qué? Del Verbo, amén, de vida. Por eso dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpamos, dice, con nuestras manos, tocante al Verbo de vida. O sea, me impacta de los 5 sentidos que tenemos, que es la vista, el olfato, el tacto, el oír y el gusto. Juan hace alusión de 3 de esos sentidos. ¿Y cuál es el primero? Dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice, lo que hemos contemplado y palparon, ¿qué dice? Nuestras manos. Mire cómo Juan, hermano, ¿verdad? En su experiencia nos da testimonio que no solo oyó lo que el maestro dijo, no solo miró al maestro caminar y predicar la palabra, sino que dice que también sus manos palparon al Verbo, al Verbo hecho carne, y la carne hecho Dios. Amén. Y esto es lo que me impactó de este libro, de que este hombre de Dios dio testimonio que el Verbo se hizo carne. Ahora Juan dice que le oyó, que le vio y palpó o le tocó. Y es de la comunión que tuvieron los discípulos con nuestro Señor Jesucristo. Le escucharon, le oyeron. ¿Qué más? Le miraron, anduvieron con Él. A donde quiera que Él iba, ellos iban y oían sus enseñanzas. Pero también le tocaron, durmieron con Él, le saludaron. Fue una comunión tan hermosa. Por eso es que dice nuestras manos, palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. O sea, ahora ya no es ya no es Isaías
ya no es Jeremías, ya no es Ezequiel, ya no es Daniel hablando del Mesías. No, ahora son discípulos que vivieron con él. Alabado sea su nombre. Lo tocaron, vivieron con él. Fue carne, fue Dios hecho carne. Por eso Juan es uno de los discípulos en los 4 evangelios. Mateo dice, yo lo conocí como rey. Viene Marcos y dice, no, yo lo conocí como siervo. Él sirvió. Y viene Lucas y dice, no, yo también lo conocí como hombre. Se cansó, se enojó, tuvo hambre, lloró. Pero viene Juan y dice, yo lo conocí como Dios. Él era hijo de Dios. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea Dios. Estábamos encerrados en un cuarto y de repente Él les ha aparecido. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir que tienen un Dios así? De eso es lo que Juan hoy da testimonio. El Verbo se hizo carne. Por eso le digo, ya no es Isaías, ya no es Jeremías, ya no es Ezequiel, Daniel, ya no son los profetas de Oseas hasta Malaquías. No. Ahora son discípulos hechos por el mismo Dios. Qué maravilla, qué hermoso. Y esa es la comunión que usted y yo debemos de tener con nuestro Dios, de conocerlo. Quizás hoy no lo podemos conocer físicamente, pero le podemos conocer en el Espíritu. No le podemos tocar, pero lo podemos sentir. No le podemos mirar, pero le podemos hablar. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. La palabra de vida, dice el apóstol Juan, versículo 2. Oiga bien, entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Oiga bien, otra vez recalca. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué dice? El Señor se manifestó con ellos porque Él los llamó, no ellos a Él, sino Él les llamó. Amén. Mire qué hermoso. En el libro de Gálatas, el apóstol San Pablo dice, somos bendecidos por haber conocido a Dios. Y no porque Él, dice, nos conoció, sino que nosotros, no porque nosotros lo conocimos a Él, sino porque Él nos conoció a nosotros primero. Por eso Juan dice, el Señor se manifestó con nosotros. Dice, Él se manifestó con nosotros. No nosotros a Él. Asimismo con nosotros, Él nos llamó. Oiga bien, por eso testificamos, dice Juan. Ese es el motivo. No podemos callarnos después de dar testimonio que Dios nos llamó. O sea, después de haber conocido a Dios, tú y yo no nos podemos quedar callados y no decir nada. No, tenemos que testificar. Tenemos que decir, hey, conozco a un Dios todopoderoso. Y déjeme decirle que si nosotros somos, hermano, legítimamente tocados y transformados por Dios, aunque usted no diga que conozca a ese Dios, su carácter, su manera de ser, su vida se va a reflejar de que usted ha conocido al Dios vivo. ¿Sí? La gente va a decir, oye, tú eres diferente. No va a decir, eres el mismo diablo de antes. No, tú eres diferente. ¿Qué pasó? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice el apóstol Juan en el versículo 2. ¿Y qué pasó? Y testificamos
Oiga, y os anunciamos. ¿Qué anunciamos nosotros? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué fue la manifestación que trajo Dios? La vida eterna. Ajá. Ahora no pereceréis, dijo el Señor, sino que tendréis vida y vida eterna. Esa es la palabra de vida. Amén. No podemos quedarnos callados. Sí. Porque muchas veces, hermano, que Dios tenga misericordia, oímos la necesidad de las almas. ¿Cuánto oyen la necesidad? Sí. Aunque no quieras, tú ves gente, hermano, peleándose entre uno y yo, maridos, y a veces digo, y aún cuando estamos cegados, cuando andamos con el diablo, que Dios nos ayude, aunque andemos afuera, ya no nos da vergüenza pelear. En plena vía pública le vamos jalando la greña a la doña, la oreja a los hijos, a su nombre. Pero cuando se manifiesta la verdad, que Dios nos ayude. Mira el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, y Juan arremete por tercera vez, eso os anunciamos, para que también vosotros, escuche bien, tengáis comunión. ¿Con quién? Mira dónde empieza la comunión. Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuevamente Juan vuelve a decir: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, dice, tengáis comunión con nosotros. Porque así es la comunión, hermano. Ahí empieza con el pueblo de Dios, pero verdaderamente la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ajá. O sea, nosotros llevamos la buena nueva. Por eso Isaías, ¿qué dice? Felices los pies de los que anuncian, ¿qué? El evangelio de la paz. Ajá. Las buenas nuevas, dice. Ajá. Hay felicidad cuando lo llevamos. Entonces, cuando nosotros anunciamos, las almas vienen, tienen comunión con nosotros primero. Se comunican, amén, con nosotros, porque es lo que quiere decir la comunión, comunicación. Se comunican. Pero después los llevamos ¿a quién? Al Padre, al Hijo. Ahora mire, esta es la fuente. Amén. Pero muchos queremos seguir pegados con la comunión con el hermano. Aleluya. Que Dios tenga misericordia. No. Ahí está el Padre. Comunícate ya. Órale. Tienes acceso directo. Por eso dice la Biblia que el velo se rasgó. ¿Cuántos dicen amén? Se rasgó el velo. Amén. Ahora dice que la comunión es directa con el Padre que está en los cielos. Esa es la comunión verdadera. Amén. Mire cómo el apóstol Juan, hermano, está emocionado porque en 3 versículos, si usted se da cuenta, Juan vuelve a repetir: no es que hemos oído, hemos visto, hemos tocado. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Está emocionado nuestro hermano, está contento. Imagino, hermano, a Juan dando testimonio. Alabado sea Dios. ¿Ah? ¿Qué es eso de decirle, hermano, Señor, Cristo le ama? No. Con gozo, ¿verdad? Con actitud. Que vean que Cristo vive aquí. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Lo que hemos visto y oído, me gusta eso, hermano. Eso testificamos, dice Juan, para que tengáis comunión con nosotros. Pero la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. Versículo 4. Estas cosas, ¿qué dice? Os escribimos para que vuestro gozo, ¿qué dice Juan? Sea cumplido. O sea, el gozo completo está con el pueblo del Señor y con el Señor juntamente. Miren. Sí, porque el gozo, ¿dónde se refleja? En el pueblo. El Señor es el que da el gozo, pero ¿quién lo refleja? El pueblo. Por eso es que Nehemías dijo, el gozo del Señor, ¿qué dice? Nuestra fortaleza es.
El gozo no es más alegría, no es nada más emoción. No, Nehemías dice que el gozo también es fortaleza. Filipenses 4:4, ¿qué dice? ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los filipenses? ¡Hey, regocijaos! Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo estarán los filipenses que Pablo tuvo que decirle 2 veces? Sí, porque hay cristianos que parecen de los del viejo oeste, hermano. ¿No? O a veces traemos cara de limón de pocos amigos, dicen por ahí. No, que se mire el gozo, se mire la alegría. ¿Verdad que el que anda por ahí en las calles de la amargura, dice el dicho, te mira contento? ¿Y tú por qué estás contento? ¿Y por qué estás? Pero muchas veces estamos igual. No, tiene que haber gozo. ¿Ven? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabe por qué Juan escribió esto? Para que te goces. Es lo que él está diciendo. Gózate, alégrate. ¿Están enojados? ¿Están peleados? Pídanse perdón. Pero quiero verlos gozosos. Que haya alegría, que haya gozo. ¿Qué es eso, hermano? Hay gente que se pelean y una semana todavía así enojados. Santo Dios. El don y la doña todavía 7 días no se hablan y dicen al hijo, ay, dile a tu mamá que ya tengo hambre. Y dice el hijo, así dice mi papá que tiene hambre, dile a tu papá que vaya a comprar porque no hay nada. Tiene que haber gozo en el pueblo de Dios. Vamos a entrar, hermano, a las turbulencias. Dios es luz. Versículo 5. Amén. Yo no le digo que todo tiempo seamos gozosos o felices. Hay días también que son días de amargura. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene que, como dicen, agua pasada, agua corrida, ¿verdad? Tenemos que desechar. Miren lo que dice el versículo 5. Este es el mensaje, ¿qué dice? Que hemos oído de él. Mire que Juan usa sus sentidos. Y os anunciamos, ¿qué dice? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Oiga, uno de los primeros mensajes que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. ¿Qué le dijo? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por eso Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Aleluya. ¿Quieres dar un estudio? ¿Quieres dar un mensaje? Hay que testificar que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Por qué? Porque donde hay tinieblas, cuando viene la luz, las tinieblas se disipan. Usted entra en un cuarto oscuro, hermano, y si no hay luz, estás a tientas. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú prendes el foquito, por más pequeño que sea, se hace la luz y las tinieblas se van. Por eso es que dicen que las tinieblas existen, no porque las tinieblas sean más poderosas que la luz. No, es porque las tinieblas existen por ausencia de la luz. ¿No ha oído usted Isaías? Dice que un pueblo exentado en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. Oiga, vio gran luz, no una pequeña luz, gran luz. Porque el poder de Dios estaba sobre él, dice la Biblia. Estaba en nuestro Señor Jesucristo. Y se refiere a Jesús, que era la luz verdadera. ¿Verdad que sí dice el libro de San Juan? Isaías dio testimonio, dice que un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahora Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Este fue uno de los primeros mensajes que los apóstoles, discípulos, recibieron o escucharon del Señor. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él, oiga, y andamos en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? Mentimos y no practicamos la verdad.
Oiga, la primer condición de practicar la verdad, ¿qué es qué? La luz. ¿Qué es la luz? Es la verdad. Esa es la luz. Hablando en lo espiritual. Amén. Porque al final vamos a contar una historia. Usted va a reflexionar que lo que es la luz, lo que es la tiniebla. El apóstol dice: pero si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, comunicación, y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué son las tinieblas? Mentiras. Y no practicamos la verdad. La primera condición para practicar la verdad o la luz es hablar verdad. La luz es la verdad. Y hay que practicarla ¿cuándo? De vez en cuando. Cada día. Diario en nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Las mentiras son tinieblas y también se practican. ¿Verdad que muchas veces llega la situación? Cuando el de los taxis te dice: ¿y cuántos hijos tienes? A ver, carnal, préstame los 2 tuyos para que me vaya más bien, dice el individuo. Y eso hacen. Y cristianos, ¿eh? Yo los he mirado y les he oído. No, préstamelos, dice, para que el tío Sam suelte los de 100. Y muchas veces nos compromete la verdad. ¿Verdad que sí? Con tal de agarrar o recibir beneficio, ¿qué hacemos? Nos convertimos en tinieblas. Que Dios nos ayude. ¿Qué pasa? Mentimos. Sí, decimos mentiras. Cuando vamos a agarrar ayudar. No, yo tengo, como dijo aquel pastor, yo le voy a tener que tocar la llaga aunque les duela. Aleluya. Cuando va a pedir allá su estampillita, su ayuda para su comidita, y cuántos son y cada cuánto ganas. Hasta le hace la punta de la pulma. Y el corazón hacía todo lo que da el Espíritu Santo. No mientas, no mientas, pon la verdad. Y hasta le tiembla la mano así. ¿Verdad que somos tentados? ¿Usted cree que yo no he sido tentado? Compra un carrito, le sale como dicen mis hermanos, me gusta como hablan los de allá, dice, le sale un sus 5,000, un sus 7,000, un sus 10,000. Y cuando llegas allá, y luego todavía el que te lo vende dice: oiga, porque siempre toca que se lo compras a uno que no conoce de Cristo, ¿eh? Y dice: entonces, ¿qué compa? ¿Le ponemos 2,000 o cuánto le ponemos? Y todavía le hace el cuello así. ¿Verdad? Cuando la gente ya está haciendo, porque ya va a echar mentira. 3,000, diciendo para que no se mire muy obvio. Y nos volvemos tinieblas. Yo no sé a quién le estoy hablando, hermano. Dice el versículo 7: pero si andamos en luz, o sea, si hablamos verdad, como Él está en luz, como Él habla verdad, o como Él está en la verdad, tenemos comunión, ¿qué dice? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea Dios. Oiga la condición, denle un aplauso al Señor, hermano. Alabado sea Dios. Dice: pero si andamos, o sea, si practicamos la verdad como Él practica la verdad, entonces tenemos comunión unos con otros. Oiga, ¿cómo está la cosa? O sea, comunión quiere decir estar de acuerdo. Por eso Amós lo dice: andarán 2 juntos. Ahora entiendo, Amós. Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, si hay luz aquí y uno tinieblas, pues ¿cómo? Por eso es que mucha gente no se pone de acuerdo. ¿Verdad? Y a veces pasa en los matrimonios, aunque no digamos amén. A veces uno anda en luz y otro anda en tinieblas. Y nunca se ponen de acuerdo. ¿No han mirado gente así?
Que el marido dice una cosa y la esposa dice otra con tal de llevarle la contraria o al revés. Dice, si practicamos la verdad, entonces tenemos comunión unos con otros. Pues sí, porque las tinieblas no se pueden juntar con la luz. ¿Cuántos dicen amén? O sea que si andas en tinieblas o en mentira, la sangre de Jesucristo puede limpiar, ¿qué dice? Todo pecado. Sí, hermano. Mire cómo Dios eterno, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, que Él sea bendecido en por eso el Salmo 134, ¿qué decía? Desde Sión te bendiga Jehová, el cual echó. Y luego dice, mirad, bendecida Jehová, vosotros todos. Salmo 134, ¿va? Mire qué hermoso. Dice el versículo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. O sea, la verdadera comunión, la comunión efectiva o la comunión eficaz es cuando andamos los dos en verdad. Hablamos verdad. Porque como el ejemplo le acabamos de poner, no lo dije por burlarme de ustedes o por no, si a todos nos sucede, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Todos podemos caer en la tentación de hablar mentira. Pero cuando nosotros permanecemos en la verdad, quiere decir que permanecemos en hablar verdad. Porque la Biblia dice, permanecemos en la luz, dice, ¿verdad? Eso quiere decir que permanecemos en hablar la verdad, ser verdaderos. Dice entonces, la sangre de Jesucristo nos limpia. Dice el versículo 8. Si decimos, vamos terminando, amén. Si decimos que no tenemos pecado, oiga bien, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, escuche iglesia, no está en nosotros. ¿Sí lo leyó? Léalo conmigo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y eso es lo que le digo, cuántas veces mentimos por aparentar la verdad, cuando en verdad estamos mintiendo y las tinieblas, y nos convertimos en tinieblas, perdón. Así es el pecador. ¿Cuántos dicen amén? Usted le pregunta, oye, ¿andas en pecado? ¿Quién dice? ¿Yo? No, hombre, ¿cómo crees? ¿Ah, que sí? Si no, nada más a los hijos, miren. Oye, dice, ¿dijiste mentira? Yo, papá, yo no. Never, dice. ¿Ah, que sí? Hasta en inglés te lo dice. Never, dice. Pero somos tentados. ¿Amén? Muchas veces nuestros cónyuges cuando compran cositas extras y ya saben que nos vamos a poner colorados, verdes y azules, y tú les preguntas y dices, no viejo, ¿cómo crees? No, si ya me dijiste. ¿Cuántas veces me has dicho? Dice. Y no se preocupe porque también el fulano hace de las suyas. Va y llega así cargando un montón de cosas que le va a poner a su carro nuevo. ¿Y para qué? Pues, ¿ya? Nomás para chulearla, para que se mire más acá. Y la señora ya dice, ya fue a comprar cosas que no son necesarias. Hey, ya te vine, te compraste otra alarma, ¿verdad? No, dice, no, si es la misma viejita. Nomás le compré la bocina y canta diferente. Son ejemplos, ¿verdad, hermanos? Pero que vivimos cotidianamente. Yo lo digo por mí, no sé por usted. Si decimos que no tenemos pecado, oiga bien, o sea, si mentimos, pues, nos engañamos. ¿A quién engañamos? ¿Al vecino? A nosotros mismos. Mire el 9, vamos terminando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda obra de maldad. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, alabado sea Dios, hermano. Eso es lo que necesitamos, un Salvador. Por eso es que el nombre de Jesucristo quiere decir Salvador. Dios nos da una oportunidad, oiga bien, de ponernos a cuentas con Él. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Si confesamos nuestros pecados. Porque a veces todavía somos, hermanos, que Dios nos ayude. Somos tan ingratos que no confesamos. ¿Usted sabía que eso le sucedió literalmente al rey David? ¿Sí? Léalo ahí en el libro de los Reyes. David no confesaba su pecado. Pongan atención, ya vamos terminando, amén. David no confesaba su pecado. Tuvo que ir un profeta y decirle a David, mira, existió un rey así, asá, que agarró una corderita, la única de sus súbditos, dice que había, y la ofreció para dárselo a un amigo que venía a visitarlo, y lo mató y se lo quitó. Y dice la Biblia que David se encendió en ira. Porque así somos de ingratos, ¿verdad? Nos enojamos el pecado del otro, pero a ver, de tu pecado. ¿Y cuál fue la sorpresa? David, ese hombre eres tú. Tú eres David. Y David se sentenció a sí mismo. ¿Cuánto dijo David? Que pague 4 veces. Y así somos muy prontos, ¿verdad? Para juzgar. Cuídese de las redes sociales. Porque muchos hacen videos de, mire, juzgue usted, ¿cómo dice? Juzgue por sí solo. Y se enganchó ya. Y ahí va el fulano, a ver, pues, quiero escuchar. Y ya te enganchó el diablo. Y no. ¿Verdad que el libro de Eclesiastés dice que nos cuidemos, dice, como las aves caen en malas redes? ¿Cuántos se acuerdan de lo que leímos el domingo? O como los peces, dice, caen en la mala red. O las aves caen en los malos lazos. Así, dice, viene el mal sobre los hombres. Dice, cuídense de las malas redes. Ay, papá, le hubiera dicho, si ahí tenemos una red social, que para qué te cuento. Si confesamos nuestros pecados. Oiga, ¿qué dice? Él es fiel y justo. Sí. La fidelidad y la justicia de Dios, ¿qué dice? Se manifiesta en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando confesamos nuestros pecados. Sí. Me estaban contando el hermano el otro día, vamos a evitar, dice que llevaron uno a la corte y él un día antes había tenido un DUI. Amén. Y lo llevaron a la corte y le dijeron, hey señor, ¿cuándo fue la última vez que tiene DUI? Dice, no tenemos nada. Y le volvieron a decir, el juez le volvió a decir, señor fulano de tal, ¿usted tiene un DUI recientemente? Más claro, digo, no, dice, no, que yo sepa, no, nada. Y por tercera vez, se la dijeron otra vez, y otra vez volvió a negar. Y el hombre le dijo, ¿sabes qué? Ayer apenas tuviste uno y no has confesado. Va para afuera. Porque así somos. Sabemos que hemos cometido la falta, sabemos que hemos fallado, sabemos que hemos pecado y no nos pedimos perdón unos a otros. Te haces el loco, dijo mi mentor. Y todavía quiere ministrar. Oiga. Dios es tan misericordioso. Él es fiel y justo. Cuando Él extiende su mano, cuando Él perdona, cuando tú y yo confesamos nuestras faltas, Él dice, y yo te voy a limpiar, oiga bien, de toda la maldad. No dice a medias, no dice poquito, no, confiesa y yo te limpio todo. Alabado sea Dios. Mire qué glorioso es nuestro Señor. Dice el versículo 10. Oiga, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué dice?
mentiroso. Y oiga esto, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le digo algo, escuche bien, vamos terminando. Ese Lian ahorita me lo voy a alinear, no se preocupe, ahorita me lo presta 5 minutos, no se preocupe. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que a veces defendemos más la mentira que la verdad, con tal de sacar provecho a nuestra conveniencia. ¿Quiere ver? Vaya conmigo a San Marcos capítulo 15, versículo 1. Y hay una historia, hermano, que le va a tocar su alma, su corazón. San Marcos capítulo 15, versículo 1 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, escuche bien, con los escribas y con todo el concilio, dice, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes, permítame, hijo, le acusaban mucho. ¿Qué hacían? Le acusaban mucho. Otra vez les preguntó, oiga bien, les preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato, ¿qué? Se maravillaba. Alabado sea nuestro Dios. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, dice, que habían cometido homicidio en una revuelta. Oiga, este hombre era homicida. Y viniendo, dice, la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. 9. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes, oiga bien, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás, al homicida. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces. ¿Qué le dijeron? Crucifícale. 14. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más. ¿Qué gritaban? Crucifícale. 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Qué tremendo. ¿Verdad que esta historia es terrible? Prefirieron al homicida, al asesino, al mentiroso, al vil, y crucificaron al justo. Y sabe que literalmente eso es lo que hacemos cuando usted y yo negamos la verdad. Porque dice en otros contextos, dice que él dijo: yo soy la verdad. Y el Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Miren, no sabía que era la verdad, pero usted hoy y yo sabemos qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Hablar verdad. Cristo dijo: yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad, porque Él habla verdad. Por eso le digo, con todo respeto, se lo vuelvo a recordar, cuando Dios viene, si hermano, que Dios nos ayude los pastores, uno de nuestros trabajos es hablar la verdad. Que Dios me ayude, ore por mí cuando se acuerde. Si hay algo en su vida que no le parece a mí, yo se lo tengo que decir, aunque se moleste. Porque ese es nuestro trabajo. ¿A poco cuando tus hijos se portan mal y hacen algo indebido, tú te quedas calladito y los apapachas? ¿Ah? Como dijo aquel, te tienes que aventar, te tienes que comer las dulces y las amargas. Hay que corregir. ¿Cuántos dicen amén? Hay que exhortar. Amén. Sí. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Mire cómo este pueblo, y luego en otro contexto le dice
Le dice Pilato, bueno, pues yo me lavo las manos y que la sangre sea sobre... Sí, dice que sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Oiga, ¿hasta dónde afecta en meter la mentira en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro hogar? A nuestros hijos. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor. Qué aplauso tan aguado, aleluya. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. ¿Qué hemos aprendido del libro de San Juan concluyendo? Tenemos que hablar verdad. Dice que la primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo fue, amén, Dios es luz, ¿verdad que así le dijo? Y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es verdad, no hay ninguna mentira en Él. Traducido al 2026. Procuremos la verdad. Procuremos hablar verdad. Porque dice la Biblia que cuando hablamos verdad, hay luz en nuestras vidas y Él da testimonio de la luz. Adoremos, hermanos. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, de la luz de Jesús que brilla en todo lugar. La puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará aquel el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar en la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Padre, gracias, Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, ayúdame a hacer esa luz. Ayúdame a hacer esa luz en estos tiempos de oscuridad, Señor. Ayúdanos a alumbrar, Padre, esa luz brillante, Padre, esa luz de la verdad.
Ayúdanos que a través de nuestra vida, Señor, otros sean alcanzados, otros sean edificados, otros conozcan, Padre, la luz de tu verdad. Y hoy venimos delante de ti para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es luz, Señor. Tu palabra, Señor, es la que alumbra nuestros corazones. Ten piedad y misericordia de nosotros. Vamos, iglesia, levanta tu voz, oremos un instante. Ayúdanos, Señor, a seguir persistiendo en la verdad. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oh, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has sustentado con la diestra de tu justicia. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda obra de maldad, de toda maldad. Gracias porque has dejado un medio. Gracias, Señor, porque has dejado, Señor, la salvación, por medio de la cual nos podemos acercar a ti, dice tu palabra, confiadamente, para alcanzar gracia y el oportuno socorro. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibe honor y gloria, recibe alabanza, Señor, recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza.